¿Cómo podríamos fusionar un almacenamiento ultra rápido como es este almacenamiento DAS? DAS quiere decir conexión directa, es decir, que lo conectamos directamente a un ordenador. Este es un almacenamiento ultra rápido que dentro tiene un almacenamiento M2 que se conecta por USB 4 o Thunderbolt 4 o Thunderbolt 3 de 40 gigabits por segundo, ideal para hacer, por ejemplo, edición de vídeo, para hacer edición en tiempo real, aunque sean archivos ultra pesados como los que utilizo yo en RAW en 4K. Pero luego, por otro lado, necesitáramos un almacenamiento de gran capacidad y necesitáramos otro almacenamiento también DAS, como es este que ya os traje en su día, que es para meter aquí discos mecánicos, de tal manera que es más lento, pero tenemos una gran capacidad de almacenamiento de muchos teras. ¿Cómo podríamos fusionar, por ejemplo, estos dos dispositivos? De tal manera que tuviéramos lo mejor de los dos mundos, que tuviéramos estas dos cosas, que fuera ultra rápido y que además tuviera mucha gran capacidad de almacenamiento y además también que tuviera un diseño bonito y elegante. ¿Cómo lo hacemos? ¿Los apretamos muy juntos para hacer uno de ellos? Pues mirad, la solución es esta, lo voy a dejar aquí. Estos son dispositivos de Orico y os traigo otro dispositivo de Orico que lo que ha hecho ha sido fusionar todo esto y además con un diseño muy elegante. Mirad, es este de aquí. Es un Data Matrix, hay varios modelos, ahora os los voy a explicar. Veis que el diseño es muy Apple, es muy Apple, han cuidado mucho la estética, pero ya no solo es la estética, es la calidad de los materiales. ¿Y qué tiene este dispositivo? Mirad, es un almacenamiento DAS, es decir, es conexión directa a través de Thunderbolt o de USB 4 y tiene las dos variantes que os he dicho antes. Dentro tiene un M2 ultra rápido y después tiene almacenamiento mecánico. Y una cosa muy importante es que lo venden ya con el almacenamiento dentro, es decir, lo venden, luego os lo voy a explicar, 3 modelos con 1, 2 y tal como este que es el de 5 discos mecánicos más un M2 y te lo venden ya con diferentes capacidades, de tal manera que no te tienes que preocupar en meter el almacenamiento y como luego explicaré, los discos que han elegido son discos de mucha calidad porque son discos específicamente para servidor. Aquí tenemos el Data Matrix de 6 discos, aquí lo podemos ver. El primer indicativo, el primer piloto LED sería del M2 y estos otros 5 serían de los discos mecánicos. Este sería el LED encendido. ¿Y qué es lo que tenemos? En primer lugar tendríamos aquí la Compact Flash de 1500 MB por segundo, un USB-A, en este caso de 10 GB por segundo, un USB-C de 10 GB por segundo y aquí tendríamos los lectores de tarjetas. Le podríamos pinchar una tarjeta, por ejemplo, así, le pinchamos una tarjeta. Y lo más importante está por la parte de atrás. ¿Qué tenemos por la parte de atrás? Pues vamos a verlo. La giro. En la parte de atrás tengo el botón de encendido, la alimentación, el Thunderbolt USB 4 de entrada. Este sería el de salida. Recordad que tiene Daisy Chain. Si yo tengo, por ejemplo, este otro dispositivo que es Thunderbolt de Orico, ¿qué es lo que haríamos? O si tuviéramos otro Data Matrix, ¿qué haríamos? Lo conectaríamos así. En Daisy Chain, aquí y aquí y ya está, tan sencillo como eso. Muy importante que en la primera toma es donde se conectaría el ordenador y en la segunda toma se conectaría el segundo dispositivo. Aquí tenemos un DisplayPort 8K para una salida de vídeo. Este sería el botón de set que nos hace falta para hacer la configuración cuando configuremos los RAID, cuando lo hagamos de manera manual. Y finalmente aquí estarían los interruptores, el DIP para la configuración del RAID. Y aquí en los laterales, como se puede ver, en los dos laterales tenemos la salida de ventilación. Como podéis imaginar, este dispositivo está muy pensado para el sector audiovisual de tal manera que sales a grabar y cuando vuelves con todo el contenido que lo llevas en tarjetas SD, en Compact Flash, en almacenamiento externo, como lo lleves, lleva aquí sus ranuras de Compact Flash, de SD, de USBs para poderle pinchar el almacenamiento externo, de tal manera que haces un volcado ya en este dispositivo y directamente editas con este dispositivo. Y algo muy importante, el RAID lo hace el propio dispositivo, esto es importantísimo. A través de estos interruptores de aquí, que ahora os los voy a enseñar, y si no a través de un software, ¿qué es lo que hace? El propio dispositivo hace el RAID de tal manera que nosotros nos despreocupamos. Podemos tener aquí todo el contenido que queramos, lo podemos conectar a cualquier equipo, a cualquier ordenador, porque el RAID no lo tiene que hacer el ordenador. El RAID se hace aquí de manera interna y nosotros cuando conectamos un ordenador realmente básicamente vemos un único disco. Bueno, realmente vemos dos, porque por un lado va el M2, el almacenamiento NVMe ultra rápido M2, y luego por otro lado iría el almacenamiento mecánico a través del RAID que hayamos configurado.
A la hora de configurar el RAID lo podemos hacer de varias maneras. Una que sería a través de estos interruptores traseros, ahora voy a explicar cómo se hace, y luego a través de un software. Se puede hacer de las dos maneras. Vamos a ver en primer lugar cómo se hace a través de estos interruptores traseros, a través de este DIP. ¿Y cómo se configura el RAID de manera manual? Porque luego veremos que se puede hacer también a través del ordenador, muy sencillo. A través de estos interruptores y de este botón Set. Con el equipo apagado, ¿qué es lo que hacemos? En primer lugar, borrar todos los discos. ¿Cómo se borran todos los discos? Colocando hacia arriba todos los interruptores, así. Una vez que están colocados todos hacia arriba, lo que hacemos es presionar el botón de set, este de aquí, le metemos un palillo, le metemos algo, presionamos y mientras estamos presionando encendemos el equipo. Así presionamos durante unos 10 segundos y ahora lo que está haciendo es eliminar todos los RAID que haya dentro de los discos. Una vez que ha terminado, ¿qué es lo que hacemos? Apagamos el equipo. Y ahora aquí tenemos que poner la configuración de discos que queramos. En función de la configuración de RAID que queramos, pondremos los interruptores de una manera o de otra. Si yo, por ejemplo, quisiera hacer un RAID 5, ¿qué es lo que haría? En un RAID 5, como podemos ver aquí en la tabla, este interruptor de aquí, el segundo, aquí así, lo pondría hacia abajo. Y ahora procedería de la misma manera. Presionaría el botón de set y mientras mantengo presionado el botón de set, enciendo el equipo. Así presiono durante unos 10 segundos y ya está creando el RAID 5. Que quisiera eliminar el RAID 5, que quisiera hacer otra configuración, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pasar siempre por borrado, es decir, tendría que hacer lo que he hecho antes. Tendría que ponerlos todos arriba, borrar todos los RAID y luego ya volver a crear el RAID que yo quisiera. ¿Y cómo podemos configurar el RAID aparte de los interruptores traseros? A través de la aplicación de Orico. A mí es el sistema que más me gusta. ¿Por qué? En primer lugar, porque es más cómodo hacerlo a través de un ordenador, como vamos a ver ahora, que no a través de tener que pinchar el botón de set, darle a los interruptores, darle al botón de encendido, como acabamos de ver, que es un poquito incómodo, pero sobre todo porque tenemos un mayor control de lo que estamos haciendo. Como vais a ver ahora, en la aplicación vemos todos los discos, vemos el tamaño de los discos, vemos la capacidad total del RAID. Es una manera muchísimo más rápida y muchísimo más intuitiva y sobre todo tenemos muchísima mayor información, y algo que para mí es importantísimo es que cuando lo hacemos a través de los interruptores traseros solo podemos configurar un RAID, tal como en este caso que tenemos 5 discos, yo puedo configurar un RAID 5, un RAID 0, el RAID que yo quiera, pero de los 5 discos no puedo elegir los discos o no puedo hacer dos tipos de RAID, sobre todo en este que tiene 5 discos, el de 1 y el de 2 evidentemente no, pero en este sí, de tal manera que como vamos a ver ahora a través de la aplicación yo puedo por ejemplo elegir 2 discos para hacer un tipo de RAID y otros 3 discos para hacer otro tipo de RAID, puedo hacer RAID separados. Descargamos la aplicación, la instalamos, evidentemente yo ya la tengo, es esta de aquí, Hardware RAID Manager, la abrimos. Como podemos ver yo tengo una configuración que por un lado tengo un RAID 10 que van del disco 0 al disco 3 de estos 4 discos, porque un RAID 10 tiene que ser con 4 discos, y luego aquí vemos que tengo el quinto disco de manera individual, aquí está, sería como un disco suelto, y si me vengo aquí, aquí lo podemos ver también. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar este software porque es mucho más rápido y mucho más intuitivo. En primer lugar, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir borrando estos RAID. Voy a decirle que me borre los 2 RAID, le digo a aplicar y le digo que los borre. No tarda mucho, pero bueno, lo voy a pausar para no estar esperando y nos vemos cuando haya terminado. Ya está, ya ha terminado y nos dice que tiene que rebotar el sistema, que lo tiene que reiniciar. Así que le damos a reiniciar. Aquí, ¿qué es lo que vemos? Vemos los 5 discos, vemos que están sin utilizar y si marcamos un disco cualquiera, aquí está, vemos la designación del disco, vemos el modelo, vemos que es un Western Digital, aquí vemos la designación, vemos la capacidad que es de 8 teras, evidentemente nunca tienen los 8 una vez que están colocados, pero bueno, aquí podríamos ver todos los datos del disco y la capacidad evidentemente el 100% porque está sin utilizar. Y así podríamos ver todos los discos, uno por uno. ¿Qué vamos a hacer? Proceder a la configuración. La configuración la podemos hacer desde aquí. Vemos que nos dice que no hay ningún RAID. Aquí tenemos los 5 discos y aquí nos pregunta qué tipo de RAID. Si yo marco un RAID 0, me selecciona todos los discos y me dice que la capacidad total va a ser de 37 teras. Si yo selecciono un RAID 5, me selecciona todos los discos en el RAID 5 y me dice que la capacidad total va a ser básicamente de 30 teras, de 29,8 teras. Lo mismo ocurriría con el RAID 10,
que básicamente se quedarían 15 teras, 14,9. Por supuesto, en el RAID 10 hay un disco que no lo puede utilizar y luego este disco, si queremos, lo podemos utilizar configurándolo como disco simple. Y si me vengo al modo avanzado, aquí vuelvo a tener los discos, le digo el tipo de RAID que yo quiero, por ejemplo, un RAID 5, y le marcaría los discos que yo quisiera dentro del RAID 5. Aquí así. Yo, por ejemplo, imaginad que quisiera un RAID 5 de estos 3 discos, lo seleccionaría y le daría a aplicar. Lo vuelvo a pausar mientras termina y nos vemos en que haya terminado. Ya está, ya ha terminado, nos dice que hay que volver a reiniciar para que tengan efecto los cambios. De momento le digo que no. ¿Qué quiero hacer? En este caso, por ejemplo, podría hacer un RAID 0, un RAID 1 con los 2 discos que me quedan. O si quisiera podría configurarlos como disco individual, pero bueno, voy a hacer una configuración, en este caso, por ejemplo, de un RAID 0. ¿De qué discos? De los 2 discos que me quedan. Aquí así. Y le diría a aplicar. Me avisa de que se van a borrar los datos, le digo que sí, ya está, ya ha terminado y ya lo tengo. Tengo, como podemos ver, un RAID 5 y un RAID 0. Por supuesto, podemos hacer la combinación que queramos con estos 5 discos. En cuanto a la aplicación, como habéis visto, está muy bien, pero tengo que decir que la aplicación solo está para Windows. En su día estaba también para Mac, pero en Mac es una aplicación de 32 bits y ya sabéis que Apple descontinuó y eliminó todas las aplicaciones que sean de 32 bits, por lo cual esta aplicación no la tenemos en Mac, pero ¿qué es lo que podemos hacer? Con cualquier ordenador con Windows lo conectamos, lo configuramos y ya está. Tened en cuenta que una vez que configuramos el equipo no hay que estar todo el día cambiando el tipo de RAID, por lo cual en el caso de que queramos hacerlo a través del ordenador, lo hacemos con cualquier Windows y ya está. Si yo me vengo al explorador de archivos, aquí me aparece la unidad M2, Orico 2 TB la he llamado, la M2, pero no me aparecen los discos. ¿Por qué no me aparecen los discos? Porque están sin formatear. Vamos a formatearlos. Aquí lo tengo, aquí me los detecta ya el disco 4 y 5, lo voy a cerrar más que nada para que lo veamos mejor. Aquí están. Aquí tengo el disco 4 y el disco 5, que el uno sería el RAID 5 y el otro el RAID 0. Evidentemente para el ordenador es un disco, él lo único que ve es un disco en cada uno de los dos casos en números redondos de 15 teras. No sabe que por detrás hay un RAID o que hay una agrupación de discos. ¿Y qué es lo que nos quedaría ahora? Inicializarlo y darle formato. Le decimos iniciar disco. Vamos a hacerlo de momento solo con un disco para que lo veáis, para hacerlo paso por paso. Ya está. Y ahora, ¿qué es lo que haríamos? Crear un volumen. Siguiente. Aquí tengo la capacidad total. Siguiente. Le asigna la letra F. La dejo. El formato NTFS. Podríamos elegir el formato, pero bueno, lo normal es NTFS. ¿Y qué nombre le vamos a dar? Pues bueno, le voy a llamar R5 de RAID 5. Que le dé un formato rápido y ya está. En el caso de que tengáis un Mac, ¿qué es lo que habría que hacer? En este punto, ir al Mac, encenderlo y allí darle formato, evidentemente con el formato propio de Apple. Ya que estoy en Windows, lo voy a hacer en Windows, pero en Mac sería exactamente igual. Le digo siguiente, finalizar y ya está, ya lo tengo. Y ahora voy a hacer el otro disco, el del RAID 0. Y este lo voy a llamar, por ejemplo, RAID 0. Y ya está. Ya ha terminado, ya lo tenemos. Y si ahora me vengo al explorador de archivos, aquí están. RAID 0 y RAID 5 con la letra G y la letra F. Lo marco y ahora aquí ya sí, ahora ya podríamos leer y escribir lo que quisiéramos. Y ahora vamos a hacer un test de velocidad y vamos a ver qué velocidad nos da el M2 y qué velocidad nos da el almacenamiento de los discos mecánicos. Y ahora vamos a ver qué velocidad nos da, para lo cual nos venimos, por ejemplo, a Haya y seleccionamos, por ejemplo, en primer lugar el RAID 5. A ver qué velocidad nos da. Le doy a Start y nos da 244 de escritura y un poquito menos en lectura, 244 y 234. Si ahora vemos el RAID 0, a ver qué velocidad nos da el RAID 0, le doy a Start y básicamente lo mismo, 244 y un poquito más, y 239. Y a ver qué velocidad nos da el M2, evidentemente va a ser una velocidad muy alta. Aquí está, 1360 y 1500, una velocidad altísima.
Como hemos visto, la velocidad de los discos mecánicos, independientemente del tipo de RAID que utilicemos, es casi siempre la misma, que ronda entre los 220, 240, 250 megabytes por segundo, 230, 240, tanto en lectura como en escritura. ¿Y qué quiere decir eso? Que realmente no vale la pena hacer un RAID, por ejemplo, un RAID 0, que lo que hacemos es aumentar la velocidad sumando discos. ¿Por qué? Porque en ese caso, si nos falla un disco, perdemos todos los datos y no vamos a ganar velocidad. Mi recomendación es que en este tipo de almacenamiento, en este equipo, utilicemos siempre una configuración de discos, un tipo de RAID que lo que nos proteja sea ante fallo de un disco, que utilicemos siempre un RAID 5. ¿Por qué? Porque si nos falla un disco vamos a tener el sistema protegido, no vamos a perder ningún dato y no vamos a tener un aumento de velocidad entre tener un RAID 0, un RAID 10 o un RAID 5, por lo cual vamos a aprovechar al máximo la mayor cantidad de espacio disponible en la configuración RAID y luego, eso sí, luego ya en el M2 será el que utilizaremos realmente para la edición de vídeo o para el trabajo pesado. Y luego, una vez que tengamos hecha la edición en el M2, podemos hacer un backup de todos esos datos ya a los discos mecánicos. Y después, en cuanto a los discos son de gran calidad, son Western Digital Red, que son específicos para servidores, son unos discos con tecnología CMR. Aquí os dejo un vídeo donde expliqué en su día que era la tecnología CMR. Están preparados para trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana. Son discos que son muy estables, son muy fiables, son discos que además están muy pensados también para configuraciones RAID, por lo cual los discos que lleva son discos de mucha calidad y bueno, yo creo que ha sido una muy buena elección. En Orico tenemos diferentes modelos de data matrix en función de la capacidad y del número de discos. Vamos a ver que son diferentes también en prestaciones, vamos a ver que la velocidad de los discos también es diferente y tenemos tres modelos. Uno que sería con un disco mecánico, otro que sería con dos discos mecánicos y otro que sería que es este con 5 discos mecánicos. Y después todos tienen un M2. Tenemos diferentes modelos en función del número de discos, tenemos también diferentes capacidades para el mismo número de discos y luego también en función del número de discos vamos a ver que cambian un poquito las prestaciones. Así que venga, vamos a verlo. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta en estos tres modelos es la velocidad del M2. Mirad, este sería el modelo de un disco mecánico y un M2, por eso se llama 2 big, dos discos, un mecánico y un M2. Este sería el de 3 discos, 2 mecánicos y un M2, y este sería el de 6 discos, 5 mecánicos y un M2. Y mirad, la velocidad del M2 cambia en este modelo y este, es decir, el de un mecánico y 5 mecánicos, es de 1500 megabytes por segundo, mientras que en el de 2 discos mecánicos es de 3000 megabytes por segundo. ¿Por qué? Muy sencillo, por el número de pistas que le entra al procesador. El número de pistas que le entra al procesador del Thunderbolt es de 4 pistas y si os fijáis, tanto el modelo 2 big como el 6 big tienen un lector de tarjetas Compact Flash. Aquí está. 1500 megabits por segundo Compact Flash, 1500 megabits por segundo Compact Flash, por lo cual tiene que repartir los 3000 megabits por segundo que tiene entre la Compact Flash aquí y la M2. Sin embargo, el modelo de 2 discos mecánicos, el 3 big, no tiene Compact Flash, por lo cual al no tener este lector de tarjetas, las 4 pistas le van a parar al M2. Por eso el M2 tiene 3000 megabits por segundo, porque toda la velocidad es para él, mientras que en este caso y en este tiene que repartir los 1500 que serían para la M2 más los 1500 que serían para la Compact Flash. Y aquí exactamente lo mismo. Y luego otra cosa también muy importante es que tanto en el modelo de un disco mecánico como de 2 discos mecánicos es un SATA 3, mientras que aquí es un SATA 2. Ya sabéis que el SATA 2 es la mitad de velocidad que el SATA 3, es de una velocidad máxima de 3000 megabits por segundo, mientras que el SATA 3 es de 6000 megabits por segundo, por lo cual esto también tenemos que tenerlo en cuenta. Y luego ya el resto del equipo, independientemente del número de discos y de la capacidad, todo lo demás sería igual. Los USB, todo lo demás sería exactamente igual. Aquí lo podemos ver en la página web de Orico. Este sería el 6 big, es decir, el de 5 mecánicos más el M2. Aquí está, 1500 megabits por segundo. Y aquí está, tiene lector de tarjetas Compact Flash. Aquí está. Este sería el de 2 discos mecánicos más el M2. Y aquí, como podemos ver, tiene el lector de tarjetas SD, pero no tiene el Compact Flash. Y aquí sí, 3000 megabytes por segundo. Y luego finalmente el de un disco mecánico y un M2, el 2 big,
Vemos que tiene aquí lector de tarjetas Compact Flash y aquí lo podemos ver, 1500 megabytes por segundo, porque tiene el Compact Flash. Y luego en cuanto a los modelos y las capacidades, aquí están. El 6 big, el de 5 mecánicos, lo tenemos en 20 y en 40 teras más lordor de la M2. Por supuesto aquí estaría con el tipo de enchufe que queramos. Después el de 2 discos mecánicos tendríamos con 8 y 16 tera en mecánico más los 2 teras del M2. Y finalmente el de un único disco mecánico lo tenemos en 4 y en 8 teras también con los 2 teras del M2. Como ya hemos visto antes, a través del segundo puerto USB 4 o Thunderbolt 4 podemos conectar bien otro data matrix, podemos conectar otro equipo, tiene daisy chain, podemos encadenar hasta 5 equipos diferentes y luego también vamos a ver una prueba ya real. Vamos a conectar este equipo a mi ordenador, vamos a hacer una edición o vamos a ver cómo funcionaría una edición en Final Cut. Recordad que yo grabo siempre en 4K, en RAW, son archivos muy pesados, grabo con una Blackmagic y vamos a ver cómo se comportaría este equipo con una edición de vídeo, tanto en disco mecánico como en el M2, en una edición de vídeo ultra pesada. Así que venga, vamos a verlo. Y también tenemos daisy chain, de hecho mirad, aquí tengo el dock de Orico que lo tengo conectado aquí al Datamaster también de Orico. Aquí vemos la M2 de 2 teras, el RAID 5 y el RAID 10. Aquí en el RAID 5 le he metido un archivo de Final Cut y aquí también otro de Final Cut. Lo voy a abrir y vamos a ver qué tal se reproduce. Voy a quitar el sonido. Aquí así. Vemos que se reproduce sin tirones, que va fluido, que va bien. Podríamos realizar una edición sin ningún problema sobre el M2 y vamos a ver la prueba de fuego y ahora seguramente en los discos mecánicos tendrá más problema. Aquí está. Le damos a reproducir y sí, aquí sí que da tirones porque 200 megas por segundo es un poquito poco. Tened en cuenta que yo trabajo con Final Cut en 4K, grabo en RAW, son archivos muy pesados. De hecho, para que nos hagamos una idea, mirad, este archivo de aquí es de 388 gigas y es un vídeo cortito. Sin embargo, este de aquí, que está en la M2, este de aquí, sin ningún problema. Aquí lo podemos ver, va totalmente fluido. Y bueno, como habéis visto, es un equipo que está muy enfocado para edición de vídeo, bien sea con Windows o bien sea con Mac. Tiene la ventaja de poder editar en tiempo real con un almacenamiento muy rápido. Tiene la ventaja también, en función de la cantidad de discos que elijamos y de la capacidad, de tener muchísimo almacenamiento. Tiene la salida también a través del monitor, a través del DisplayPort, para directamente conectar el ordenador aquí y ya desde aquí tener todo conectado, y con un único cable Thunderbolt vamos a tener todo solucionado. Y bueno, ya es cuestión de que vosotros le echéis un vistazo, que veáis los diferentes modelos que hay y luego ya si os convence, abajo en las notas del vídeo vais a tener los enlaces para poder comprarlo. Así que esto ha sido todo. Como siempre digo, si os ha gustado el vídeo, dale un like, compartidlo con gente que creas que esto le puede interesar y nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós, bye bye.